El juego del dinero. Esta analogía es súper interesante porque nosotros al poder entender el rol que cumple el dinero en el juego de la vida y a su vez entender cuál es el propio juego que tiene el dinero, va a ser mucho más sencillo para nosotros poder avanzar dentro de este juego de la vida y sobre todo escalar dentro de los procesos financieros. Entonces, para poder entender el juego de la vida, me gustaría que primero, lo primero que hagas es pensar en un juego. No importa que sea vóley, básquet, golf, el que se te ocurra. Cualquier juego que tú estés pensando, básicamente trae dos condiciones, objetivos y reglas. Cada juego responde a un objetivo en función del juego que estás jugando. Por ejemplo, en el fútbol el objetivo es meter el balón, la pelota, dentro de un arco, ¿sí? El cómo son las reglas. Todos los juegos tienen reglas diferentes que te permiten que puedas cumplir tus objetivos. En el fútbol hay reglas como no se puede utilizar nada más que los pies, solo una persona puede utilizar las manos, hay unas medidas de cancha, hay una cantidad de jugadores, unos alineamientos con respecto a los arcos, la medida de las pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante no cuestionar tanto el objetivo, sino hablar un poco de las reglas. Hay algunas reglas en todos los juegos que se pueden romper, otras que se pueden distorsionar y algunas que sí o sí se tienen que cumplir. Por ejemplo, ¿has jugado alguna vez en una cancha que no es la reglamentaria? Estás rompiendo la regla del tamaño de la cancha como tal. Me parece que la mayoría de gente que jugamos de forma muy amateur o alguna vez hemos jugado en el colegio, nos importaba simplemente jugarlo. Podías jugarlo en la vereda de tu casa, en una cancha, o en la mitad de una cancha, o en una parte de una cancha, o en un parque. No era necesario tener la cancha como tal. Esa es una regla que se puede romper. En todo caso, se puede reemplazar por algo similar. Hay algunas otras reglas que son difíciles de romper y cuestionables. De estas hay muchas que son subjetivas. Por eso es que también el juego trae un árbitro. Por ejemplo, en una falta, en una posición adelantada. Entonces hay reglas que te puedes permitir que se estiren un poco o no. Pero hay otras reglas que sí o sí tienen que suceder. Por ejemplo, no tendría sentido que juegues fútbol sin un balón. Probablemente alguna vez en tu vida has jugado fútbol sin un balón, pero has utilizado algo que hiciera de un balón una botella o una piedra, no sé. Pero perdería sentido si no hubiera una pelota. Lo mismo pasa en el juego de la vida. Piensa tu vida como un juego. Tienes objetivos. No vamos a tallar cuáles son los objetivos individuales, grupales, familiares y sociales que tenemos, pero existen objetivos. También hay una serie de reglas. Tu juego comienza cuando naces. Tienes un periodo donde eres bebé, que estás en casa y en casa aprendes cosas básicas, papá, mamá, arriba, abajo, un poco de colores, dimensiones, sin contar las cosas que vas aprendiendo con respecto a creencias y valores que van a determinarse básicamente de la fecha donde has nacido, en qué año has nacido, en qué país, en qué coordenada de este planeta y con qué familia estás. Esa combinación va a hacer que se estructuren las reglas de tu juego. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo que hayas nacido ahora que hayas nacido en la era industrial o en la era agrícola. Probablemente si hubieras nacido en la era agrícola, era mucho más sencillo el tema de lo que tenían que dedicarse los hombres e incluso a qué tenían que dedicarse las mujeres. Las reglas del juego en esa época cambiaron. No es lo mismo que hayas nacido en una época de guerra. Las reglas del juego en esa época también cambiaron. Pero bueno, naciste ahora, en esta época, y después de que naciste y estuviste un tiempo con tu familia, te mandaron a una escuela primaria, donde, como su nombre lo dice, te han enseñado cosas primarias, a leer, a escribir, a terminar de aprender a comunicarte, un poco de matemáticas, cosas muy básicas. Una vez terminado tu época en primaria, pasas a secundaria, donde ahí te enseñan un poco más amplio lo que sucede en este mundo. Te hacen un pequeño resumen de cómo funciona la física, la química, qué es filosofía, un poco de historia nacional, mundial y un poco de todo en el mundo para que explores y así llegues a tus 16, 17 años, donde te paras en la puerta de la vida
Y dices, ya he vivido becado unos 16 años de mi vida y ahora ya sé que para que yo pueda ser parte y empezar mi propio juego, tengo que especializarme en algo para que ese algo que me especialice lo voy a cambiar por dinero. Indistintamente, si luego de eso decides hacer la universidad, un instituto, una carrera técnica, emprender, irte por la vida a vivir, sea lo que hayas decidido ser en la vida, eso va a empezar a generar un valor hacia la sociedad. Vas a ser una pieza que contribuye en el sistema donde nos ha tocado vivir en estas reglas de juego de esta época, un sistema capitalista. Y en la medida que tú vas agregando valor a la sociedad, te van pagando por equivalencia. Es así que la primera vez que consigues un trabajo, normalmente un empleo, vas como practicante, empiezas a pagar, entre comillas, un derecho de piso, te va a ir mejor, te especializas, sigues estudiando y vas accediendo a mejores puestos. Mejores puestos que te permiten a ti generar mayor valor a la organización de la que estás trabajando o a la empresa que tú has puesto o al rubro que tú te dediques. La ecuación, básicamente en este juego es, a mayor valor que entregas, mejor es la recompensa económica que recibes. Una vez que empiezas a ganar tu sueldo, ahí empieza tu propio juego de la vida. Una vez de que tú has empezado a generar ingresos, tienes que tener en cuenta que como es la pelota al fútbol, es el dinero a la vida. El dinero es como la pelota. No hace sentido vivir esta vida sin dinero. No podemos hacer nada. Todo lo que tú tienes a tu alrededor, puesto sobre ti, está generado por alguien y tú lo has adquirido. Has intercambiado dinero por ese valor o bien que tú tienes. Y tú has obtenido ese dinero por generar tú un valor o un bien a otra empresa. Es parte del círculo que genera el movimiento dentro de un sistema capitalista como el que vivimos. Este juego tiene muchas reglas. Lo importante de aprender sobre estas reglas es que nos va a permitir ganar nuestro propio juego. Uno de los problemas principales del hogar donde normalmente nacemos es que todas nuestras nociones básicas de cómo funciona el mundo, los psicólogos le llamarán paradigmas, fueron insertados por la gente que pasó mucho tiempo en nuestra infancia. En el momento que nosotros no entendíamos cómo funcionaba el mundo, nos dejaron ideas puestas en la cabeza que han ido germinando en la medida que creces y hoy para ti son verdades. Entonces, hay gente que cree fielmente que el dinero no crece en los árboles, el dinero es cochino, que tener mucha plata es malo y se genera una serie de paradigmas con el dinero. Entonces, es como que en el fútbol te generes paradigmas con la pelota. La pelota me hace daño, la pelota no rebota, la pelota nunca llega a mí, y etcétera, etcétera. Ese tipo de creencias pueden limitar tu actuar a la hora de empezar a jugar. Ese sería el problema número uno. Un segundo problema es que el juego de la vida, y en especial el juego del dinero, está cambiando cada vez más rápido. En nuestra casa nos han enseñado los padres el único juego que ellos jugaban y con las reglas que ellos jugaban. Entonces, probablemente, siguiendo la analogía del fútbol, te han preparado desde pequeño con todas las reglas y objetivos y has entrenado para jugar básquetbol y cuando sales a la cancha, el juego es fútbol. Obviamente todo tu desempeño va a ser un desastre. La primera vez que te pasen la pelota la vas a agarrar con las manos y ahí falta. Tú no entiendes nada. A la mayoría de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Y cuando te das cuenta de la situación y que no estás entendiendo nada, una, tienes tres opciones, ¿no? Sigues en la necedad de que estás jugando básquetbol, pese a que todo el mundo está jugando fútbol, y sigues yendo de falta en falta, de falta en falta. Dos, te aburres, a la primera que te tocan una, te pitan una falta y pateas el tablero y abandonas el juego. O tres, te adaptas, cambias y aprendes. Un tercer problema es la educación financiera. Resulta ser que es un vacío dentro de la educación moderna. Nadie nos habla de cómo manejar el tema de nuestras finanzas. Nadie nos dice que es tan importante el dinero como la pelota en el fútbol. Lo interesante es que estamos en una época hiperconectados y que tenemos tanto acceso a información que ahora podemos decidir cómo
poder trabajar nuestra propia conciencia financiera. Y es cómo educarnos con respecto al dinero. Creería que si yo le preguntara a un futbolista qué es lo primero que debería hacer con un balón, si yo quiero aprender a jugar fútbol, me diría que debería aprender a dominarlo, que debería poder tenerlo y jugar con él entre mis pies, con control. Lo mismo pasa en el juego de la vida. Tú tienes que aprender a dominar el juego del dinero, tienes que aprender a dominar el dinero como tal y retenerlo alrededor tuyo. Es por eso que nosotros creemos firmemente que la base de una tranquilidad financiera es el ahorro. Antes de ello, tienes un stage anterior que es tas con tas. Alcanza en justa medida lo que ganas. Gastas, ganas. Ganas, gastas. Nunca ahorras, nunca te sobra, nunca te falta. Vives en la cuerda floja. O donde vive más del 60% de la población en desorden financiero, acumulando más deuda de la capacidad de generación de ingreso que tiene. Entonces incluso gasta dinero del futuro, utiliza préstamos, tarjetas de crédito, con la esperanza de pagarlo más adelante. Obviamente, todas estas dos primeras bases o dos escalones de desorden financiero y de que trabajes tas con tu dinero, confían fielmente en que el sistema no va a caer. Porque a cualquier movimiento que tenga el sistema como tal, las primeras personas que pierden son ellos.